Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. No cuelgues, hijo de la verga. Te tengo... Mi abuelo es de rancho y nunca ha creído mucho en fantasmas ni cosas paranormales. Hace como 15 años vivía en nuestra casa un tío llamado Octavio. Era bien camarada, la neta. Pero falleció en 2014. Nosotros siempre nos burlábamos del celular que traía, porque era un Nokia viejito con un tono de llamada que sonaba como un ruido de rana. Toda la familia hacía chistes sobre ese tono. Cuando falleció, como al mes, mi abuelo estaba conviviendo con un tío y salió el tema de Octavio. Entonces mi abuelo dijo que iba a marcarle a su número para ver quién se había quedado con el teléfono. Pensó que quizá alguno de sus hermanos lo tenía. El caso es que mi abuelo marcó, y sí le contestaron. Pero en cuanto escuchó lo que había del otro lado, se puso pálido y colgó de inmediato. Después contó que se escuchaba una voz horrible, como alguien llorando y riéndose al mismo tiempo. Dice que nunca en su vida se había asustado así. Y la verdad, nosotros tampoco lo habíamos visto reaccionar de esa manera. A la semana siguiente fuimos al rancho con un hermano de mi abuelo. Cuando llegamos, mi abuelo le preguntó si había visto a Simón, el hermano mayor de Octavio. Mi tío respondió que sí, que apenas habían ido al Oxxo y que en cualquier momento regresaban. Esperamos unos minutos y, cuando pasó Simón, mi abuelo lo detuvo en corto para saludarlo. Luego le preguntó directamente quién se había quedado con el teléfono de Octavio. No más que Simón, medio burlándose, respondió. ¿Cuál teléfono? A él le echaron todas sus cosas al cajón. No más la bicicleta no, porque no cabía. Hoy temprano quería salir de casa. Llevamos casi una semana con lluvias intermitentes, así que, en cuanto vi que iba a salir el sol, decidí ir a la playa. Dejé mi teléfono en casa, lo cual no es raro en mí, porque tengo la costumbre de dejarlo caer o perderlo cuando voy a la playa o hago senderismo. Esto será importante más adelante. Llegamos a la playa y al parque, y vi un perro dentro de un coche estacionado cerca de nosotros. Llamé a mi novia para mostrárselo. Cuando se acercó, su teléfono empezó a sonar y vimos mi nombre y mi número en el identificador de llamadas. Me preguntó si la había llamado accidentalmente desde el bolsillo. Instintivamente busqué en mi bolsillo más grande, donde llevaba la cartera, pero en cuanto lo hice recordé que había dejado el teléfono en casa. Me quedé paralizado y le dije que mi teléfono estaba en el sofá de casa. Contestó la llamada y escuchó una voz grave hablando entre la estática. Según me dijo, no podía entender quién era ni qué decía exactamente antes de que la llamada se cortara. Intentó devolver la llamada. Sonó 2 veces y saltó directamente al buzón de voz. Esto me asusta porque, cuando nos conocimos hace años, yo acababa de mudarme a este pueblo y tuve una experiencia muy extraña. Vi a alguien corriendo por la calle que era idéntico a mí. Empecé a perseguirlo, pero no pude alcanzarlo. Le grité para llamar su atención, pero siguió corriendo, alejándose cada vez más. Finalmente me detuve, y algunas personas que estaban cerca comentaron sobre mi gemelo con el que aparentemente estaba compitiendo. Eso confirmó aún más lo que había visto. Estoy completamente seguro de que estaba persiguiéndome a mí mismo, y ahora ocurre esto. Cuando llegamos a casa, revisé el registro de llamadas de mi teléfono y no había ninguna llamada saliente ni registro de la llamada que mi novia devolvió. Para añadir algo importante, vivimos solos y nadie más tiene llaves de la casa. Nadie pudo haber hecho esa llamada desde mi teléfono. Trabajé un tiempo en la recepción de un hotel mediano, de esos de paso donde mucha gente solo se queda una noche. Casi siempre me tocaba el turno nocturno, y, la verdad, la mayoría de las noches eran aburridísimas. Una vez, como a la 1:50 de la madrugada, sonó el teléfono de recepción. Nada raro, pensé que era algún huésped. Contesté. Recepción, buenas noches. Una voz de hombre, baja y tranquila, me dijo. Oiga, ¿pueden subir a revisar mi habitación? Claro, ¿qué sucede? Se quedó en silencio unos segundos, como dudando. Es que, creo que alguien entró. Ahí ya me puse más serio. ¿Está seguro, señor? ¿Escuchó algo? No, bueno, sí, pero no sé. Como pasos, dentro del cuarto. Miré el sistema. ¿En qué habitación está? En la 214. Revisé rápido. La 214 sí estaba ocupada, todo normal. Está bien, ahorita subo. Y justo cuando iba a colgar, el hombre dijo algo que me hizo detenerme. Pero, no toque la puerta. ¿Cómo? Si sube, no toque la puerta, porque, si no soy yo quien le abre, no abra. Se me hizo raro, pero pensé que estaba nervioso. Mire, necesito tocar para que me deje entrar. Silencio. Luego dijo, más bajito.
Es que, ya tocaron hace rato. Sentí un pequeño escalofrío. ¿Y no abrió? No, pero alguien intentó girar la manija. Me quedé pensando. Pudo haber sido otro huésped equivocado. Está bien, voy para allá. Colgué y subí. El pasillo estaba completamente en silencio. Normal. Caminé hasta la 214, y ahí fue donde algo no me cuadró. La puerta estaba entreabierta. Muy poquito, como si no hubiera cerrado bien. Me acerqué. Señor. Soy de recepción. No hubo respuesta. Empujé la puerta despacio. El cuarto estaba oscuro. Encendí la luz. No había nadie. La cama intacta. El baño vacío. La ventana cerrada. Nadie. Pensé que el huésped había bajado o salido por alguna razón. Bajé a recepción, medio confundido. Revisé otra vez el sistema. La habitación 214 sí estaba registrada, pero el check-in había sido esa misma tarde. Y lo raro era que en la copia de la identificación la foto apenas se distinguía, como si estuviera borrosa. Marqué a la habitación desde recepción. El teléfono sí sonó, allá arriba. Pero nadie contestó. Colgué. Y, en ese momento, sonó otra vez el teléfono de recepción. Contesté de inmediato. Recepción. Era la misma voz. Sí, subió. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Sí, pero no hay nadie en la habitación. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Y luego el hombre dijo, muy tranquilo. Entonces, ¿por qué acaba de tocar alguien aquí? Se me heló todo. ¿Cómo que ahí? Sí, en la puerta del cuarto. No supe qué decir. ¿No dijo que no había nadie? No le respondí. Y lo último que me dijo, antes de que se cortara la llamada, fue: creo que ahora sí abrí. La línea quedó muerta. Subí corriendo otra vez. La puerta de la 214 seguía abierta. El cuarto, igual de vacío. Pero ahora, la cama estaba hundida. Como si alguien se hubiera sentado hacía apenas unos segundos. Cuando mi tía vivía con nosotros, casi siempre llegaba cansadísima de su trabajo en seguridad privada. Un día llegó como de costumbre y, como vi que todavía estaba despierta, empecé a hablarle sobre los viajes astrales para sacar plática. En un momento ella bostezó y le pregunté si quería que la dejara descansar. Me dijo que no, que siguiera hablando porque la conversación estaba interesante. Entonces mencionó que no tenía sueño. Estaba cansada físicamente, pero con la mente completamente despierta, algo que a veces nos pasa. De pura broma le dije que ese era un estado perfecto para intentar un viaje astral. Le pareció gracioso, pero aceptó por curiosidad mientras yo le decía algunas frases para guiarla. Después de un rato vi que aparentemente se había quedado dormida, así que decidí irme. Pero justo en ese momento comenzó a sonar su celular. El número aparecía como privado o simplemente no se mostraba, lo cual se me hizo muy raro. Estuve a punto de contestar, pero en cuanto toqué el teléfono, la llamada se colgó. Segundos después, mi tía despertó y me dijo que había soñado que caminaba por un lugar completamente vacío, sin personas. Contó que encontró un teléfono público y decidió llamar, aunque nunca supo realmente a quién. Entonces decidimos devolver la llamada, pero la operadora solo repetía que el número no existía. Esto me pasó hace unos meses, en plena madrugada. Estaba acostado, con todo apagado, cuando entró una llamada de un número rarísimo. No tenía una alada normal, era algo como +000000911. Se me hizo extraño, pero aún así contesté. Bueno. No hubo respuesta. Solo se escuchaba una sirena de ambulancia, pero no como cuando una pasa por la calle. Era más constante, más cercana, como si el sonido viniera del mismo lugar donde estaba el teléfono. Me quedé escuchando unos segundos. Hola. Nada, solo la sirena. Pero había algo que no cuadraba. La sirena no cambiaba. No se alejaba, no se acercaba, no tenía eco, era como un audio plano, pero real. Y entonces me di cuenta de algo peor. No era que yo estuviera escuchando una sirena. Era como si el micrófono del otro lado estuviera abierto en medio de una emergencia. Oiga, ¿está bien? Pregunté. La sirena seguía. Después de unos segundos, se escuchó otra cosa, muy leve. Como movimiento, metal, algo arrastrándose. Y luego, una respiración. Pero no normal. Era irregular, forzada, como alguien luchando por respirar. Se me puso la piel chinita. Hola. ¿Quién habla? La respiración se cortó un segundo. Y entonces una voz, muy débil, dijo. No, la sirena se volvió más fuerte por un instante, como si algo se hubiera acercado. ¿Dónde estás? Pregunté. Silencio otra vez. Pensé que la llamada ya se había cortado. Pero no. Seguía abierta.
Y entonces pasó algo que me dejó helado. Entre las sirenas se escuchó otra voz. Pero no venía del fondo. Venía cerca, muy cerca del micrófono. Y dijo claramente: ya llegó. La llamada se cortó en ese instante. Me quedé mirando el celular. Duración de la llamada: 2:17. Intenté devolver la llamada, pero el número no existía. Ni siquiera aparecía un error normal, solo decía: llamada no disponible. Hasta ahí ya era extraño. Pero lo peor vino después. Como 10 minutos más tarde, escuché una ambulancia pasar por mi calle. Normal, ¿no? Pero cuando revisé la hora en el celular, eran exactamente las 2:17. La misma duración de la llamada. Desde entonces no puedo sacarme esa idea de la cabeza, que aquella llamada no era alguien pidiendo ayuda, sino que yo estaba escuchando el momento exacto en el que alguien dejó de necesitarla. Esto me pasó en 2019. Mi abuelo falleció en febrero, tras una larga lucha contra una enfermedad degenerativa. Era un hombre fuerte, de los que jamás mostraban miedo, pero durante sus últimos meses hablaba constantemente de una presencia que lo observaba por las noches. Nadie le creyó. Pensamos que eran delirios provocados por la enfermedad. Lo enterramos con su viejo celular, por petición suya. Dijo que quería estar conectado por si algo pasaba. Fue una frase extraña, de esas que dejan a todos incómodos, pero aún así respetamos su deseo. El teléfono se apagó ese mismo día y quedó con él bajo tierra. 2 semanas después del funeral, comencé a recibir llamadas desde su número. Al principio pensé que se trataba de un error de la compañía telefónica. Pero cuando contestaba, solo escuchaba una respiración entrecortada y una especie de susurro metálico imposible de entender. Nunca una palabra clara. Solo eso, y luego, silencio. Llamé a la compañía. Me aseguraron que el número había sido dado de baja. Les expliqué lo que estaba ocurriendo y me dijeron que era imposible que alguien estuviera usando esa línea. Incluso el email del teléfono figuraba como inactivo desde el día del entierro. Bloqueé el número. Pero las llamadas continuaron. Ahora llegaban desde número privado, siempre a la misma hora. 3:17 AM cada noche. Una madrugada, harto y sin poder soportarlo más, contesté gritando: ¿qué quieres? La llamada duró apenas unos segundos, pero esta vez no hubo susurros. Hubo una voz. Clara. Inconfundible. Era la voz de mi abuelo. Y dijo: no me dejes solo. No es como me dijeron. Después de eso, la línea se cortó. Nunca volví a recibir otra llamada. Pero todavía sueño con esa frase, y con una puerta que se abre lentamente hacia algo oscuro. No busco explicaciones. Solo necesitaba contarlo.